Continuamos conversando con el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay. Pero también hay planteamientos sobre servicios, no solamente sobre seguridad, Gerardo. Roque Castro. Pero quedó algo antes de que hables de Roque Castro, o como se llame. Era el temita, porque van a decir, bueno, es que Gerardo dice que sí se baje la edad para la imputabilidad, sí. Y no se trata de no respetar derechos humanos, con juicios justos, etc. En el caso de los adolescentes. Pero creo que hay muchos adolescentes y además todo un sistema penal debería tender en una sociedad moderna a la recuperación del individuo. Pero también hay evaluaciones que pueden hacer psiquiatras o psicólogos, médicos especializados, a ver si esa persona es recuperable. Porque muchas veces ya están tan dañadas por la droga desde los 12 años, porque la sociedad misma ha producido eso. Pero realmente es recuperable una persona que se le dañaron las neuronas y que sale a cometer delitos y no tiene ningún freno moral, ninguna referencia ética para quitarle la vida a otra por cualquier tontería o por un reloj, por un celular o lo que sea. Eso es recuperable realmente. Bueno, debería haber algún mecanismo psicológico, psiquiátrico que determinen si la persona es recuperable o no y eso trabajarlo, ¿no? No, y habría entonces que hablar de grados de medidas, ¿no? Medidas, así es. ¿Qué tipos de medidas? Pues habrá jóvenes que de repente necesitan estar en observación, aunque les quede 4 años en prisión por un crimen que cometieron, bueno, pero no pueden estar, digamos, quizás a la buena de Dios. Soltar y va a reintegrarse a una sociedad sin estar apto para ese es decir, se regeneró su conducta, es asimilable como un ciudadano de bien. Eso tiene que ser evaluado y yo creo que hay reformas legislativas que esta próxima asamblea tiene que emprender con seriedad, más allá de las fronteras políticas que cada uno podamos tener. Aquí Roque Castro. Pregunta Gerardo, ¿hasta cuándo aguas negras en las calles y aguas blancas no hay? Alcaldía no resuelve, dice Roque Castro, pero a eso te agrego el caso, por ejemplo, en la calle El Poniente de Prados del Este, que sé, por vecinos que me comentaron que el agua, o sea, ahí hay una tanquilla arriba y el agua está bajando, aguas blancas bajando libremente, y en las casas en estos días no había agua. No había agua. Igual está pasando en Manzanares, que falta mucho las aguas blancas, y en la calle oeste, tenemos un bote de aguas negras de hace 3, 4 meses que nos va destrozando el pavimento y nos está pasando en muchos sitios. Quiero señalar cuáles son las competencias, porque la gente piensa que es que la alcaldía es la competente para los botes de aguas blancas o aguas servidas. No, nosotros solamente tenemos la responsabilidad de aguas de lluvia, es decir, todo lo que son torrenteras, todas estas redes que estamos metiendo en las Mercedes para evitar lagunas, etcétera, que sé que son fastidiosas, pero hay que montarlas y hay que hacerlas y alguien tiene que hacerlas y la estamos haciendo. Para poder hacer un desarrollo armónico, la ciudad, el municipio tiene que poner los servicios de ese tipo. Ahora, todo lo demás está centralizado. El municipio le paga a Corpoelec todo lo que significa el alumbrado público. No es competencia municipal y Corpoelec no cumple. ¿Por qué? Porque está centralizado. Hidrocapital pertenece a Hidroven, es otra empresa centralizada por el gobierno nacional. ¿Qué pasó? ¿Cómo trabajaban estas compañías antes? Y te lo explicaba, y yo creo que esta explicación vale para que el ciudadano sepa qué es lo que sucede. Bueno, tenían unas contratistas con ingenieros, jefes y una cuadrilla de obreros, etcétera, y entonces uno reportaba, hay un bote en la calle El Poniente, o hay un bote en la calle Manzanares Este, y inmediatamente, menos de 24 horas venían, porque ese contratista cómo le cobraba a la hidrológica nacional o a la hidrológica regional de que se tratara por trabajo efectuado. Eso eliminaron todo ese tipo de contrataciones. Ahora asumió de una manera absolutamente concentrada todas las funciones, las hidrológicas y toda la función Corpoelec. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no hay respuesta. Y cuando no hay respuesta, entonces el municipio es el que después tiene que terminar pagando los platos rotos, porque mientras más tiempo dure un bote de agua, más se deteriora el asfalto, más huecos nos van dejando y nosotros no tenemos la capacidad de poder ir tapando todo aquello porque no tenemos la capacidad económica de todo lo que significa todo el daño que nos hacen a la carpeta asfáltica en el municipio. Eso se repite en todas partes. Yo escuché, y esto ya no es distinción política, porque yo escuché al alcalde de Puerto Cabello, por ejemplo, formando un zaperoco por la hidrológica del centro que también pertenece a Hidroven. Y porque no les llegaba, y cuando les llega viene con tal fuerza que revienta las tuberías, etcétera, etcétera, y causa todos estos daños.
Hay que desconcentrar servicios, que es lo moderno en todas ciudades del mundo. Hay que desconcentrar esos servicios. Yo ni siquiera estoy diciendo privatícelos, sino denos las competencias y déjennos de cobrar ese servicio a los municipios para que nosotros con ese dinero y con el IVA, por ejemplo, que nos cobran para cada obra municipal, yo hago una acera o hago una plaza como la que acabamos de inaugurar en Colinas de Bellomonte, con fuentes y tal, yo tengo que pagarle IVA al gobierno nacional. Se lo dijimos al presidente Maduro en una reunión. Libérenos de ese IVA y con eso yo arreglo todos los botes de agua, yo arreglo todo lo que significa el alumbrado público y denos las competencias. Creo que la Asamblea Nacional nueva va a poder hacer mucho para que esos servicios se desconcentren, porque es imposible que desde Hidrovén estén viendo el bote de agua en la calle Acueducto, como sí lo ve el alcalde, o el bote de agua en Lecherías, o el bote de agua en Mérida, o el bote de agua en cualquier otro sitio del país. Aquí está. Néstor Alfonso dice, ¿por qué será que las autoridades competentes y la Fiscalía no investigan el origen de esas granadas? Bueno, ya hemos hablado bastante al respecto, ¿no? Mari, buenas tardes. Baruta se encuentra llena de huecos y sin policía. Lo primero es la explicación que le dije. Lo segundo no es verdad. De verdad que somos de las policías que estamos más en la calle y por eso nos lanzaron las granadas. Con tantos errores y desaciertos que ha cometido la MUD, ¿con qué proyecto político van a comenzar los electores? Vuelve a preguntar Iván Figuera. Mira, yo creo que hay un gran proyecto político en Venezuela, que es un proyecto que siembra esperanza. El gran problema de los venezolanos en este momento, en mi modesto sentido de ver las cosas, es la desesperanza. Ya hoy en día la gente necesita ver una esperanza futuro y esa esperanza futuro puede ser el comienzo de esta elección. Yo no estoy diciendo que esta elección es el cambio definitivo, ni la salida del presidente, ni nada por el estilo, no. Yo creo que si se da una elección donde sea transparente todo el proceso y tengamos una mayoría que no sea obediente solamente al gobierno, pondremos un freno importante a ciertas políticas erradas que nos han llevado a esta hecatombe económica que estamos viviendo los venezolanos. Y si el gobierno llega a ganar las elecciones parlamentarias, contrariamente a lo que piensan en la oposición, se acaba la MUD. Caramba, es bien difícil con esos números que estamos viendo, porque hasta las encuestadoras más afines al gobierno están dando que el gobierno está perdiendo el proceso electoral en este momento. ¿Qué puede hacer de aquí a allá? Bueno, las malas lenguas dicen, Vladimir, que están llegando productos que van a llegar para medio abastecer en los circuitos más complicados, con unos megamercales en estos días hasta las elecciones, y que después viene otra vez el desabastecimiento. Yo creo que para generar confianza en este momento les va a costar muchísimo, porque tendría que haber una sobreoferta para que la gente sintiera confianza. ¿Por qué la gente compra más de lo que realmente necesita? Porque uno, no sabe si mañana va a conseguir. Y dos, no sabe si va a conseguir al mismo precio. Son las dos cosas reales. De una economía de una señora ama de casa normal. No estamos hablando de la economía del cielo. Yo si puedo comprar, dice la señora, 2 bolsas de arroz en vez de una, las voy a comprar. Porque mañana no sé si voy a conseguir la segunda dentro de una semana cuando me consuma esta en mi casa. Y en segundo lugar no sé si la voy a conseguir al mismo precio. Por lo tanto, aprovecha y compra lo máximo que pueda. Por lo tanto, para tú normalizar el mercado necesitas sobreabastecerlo para generar confianza y sobreabastecerlo por bastante tiempo, porque tienes demasiado tiempo no abasteciéndolo. Y Néstor Alfonso me dice aquí, enhorabuena, me alegro de que hayas retomado la participación del pueblo, al menos eso es lo que parece. Bueno, lo que pasa es que estuve viajando porque hice 2 entrevistas fuera del país y por eso teníamos programas grabados, pero la idea es que la gente participe, por supuesto. Que esta noche tienes a San Pedro. Esta noche, por cierto, a las 8 de la noche, gracias por la cuñita. Gerardo, esta noche vamos a transmitir la entrevista que hicimos desde la capital de Ecuador, Quito, desde la Cédula Sur con Ernesto Samper. Gracias por recordármelo. Ahí bueno, Elena ver, te dice por aquí, así es. Saludos al señor alcalde, se ve su trabajo, felicitaciones. N. Bonalde, ¿no les parece que en este país estamos bajo el control de Lampa? No veo a Iris Varela preocupada y Jorge Rodríguez dice que es política. Ajá. Yo te voy a decir una cosa. Porque es una cosa del régimen penitenciario, que en primer lugar yo creo que debe ser descentralizado, y así lo dice la Constitución que tú firmaste, que debe ser dada todos esos centros penitenciarios a las gobernaciones, los recursos, y que el ministerio se quedara, 207 creo, y que el ministerio se quedara como el gran ente coordinador de todos esos centros penitenciarios y de cómo se gasta el dinero. Pero yo creo que se han hecho algunas reformas importantes en algunos centros penitenciarios. Y poner, por ejemplo, yo oía muchos que reclamaban que el régimen cerrado era violador de los derechos humanos, etcétera. Caramba, pero no es más violador de los derechos humanos tener a una gente hacinada, metida como
50 personas o unos en pranes una gobernando celda una cárcel sin hacer nada, unos pranes que estén ahí gobernando la cárcel, etcétera. Yo creo que tenemos que entendernos como sociedad y buscar equilibrios. Y parte de esos equilibrios es reconocer, bueno, esto puede funcionar, vamos a probarlo, porque lo que tenemos en el resto no está funcionando. si eso se traduce Entonces, en una mejora si de los eso se índices de traduce, violencia, de muerte, de tráfico, es decir, etcétera, yo veo bueno, cárceles en el mundo donde le ponen bragas anaranjadas o de cualquier otro color de estos llamativos la visita a sin los contacto, presos, y sin contacto físico, y yo no oigo esas ONGs quejándose de los derechos humanos. Yo pienso que no podemos llegar a un extremo tal, pero sí, yo creo que tenemos que ser equilibrados en la crítica, no es dar golpes por dar golpes y alabar por alabar ciegamente del otro lado, ¿no? Entonces yo creo que si no nos ha funcionado, si tenemos cárceles gobernadas por planes, si desde esas cárceles se planifica el delito, se tiene contacto con delincuencia organizada, con bandas que están acabando con la vida de los ciudadanos, ¿qué es más importante? Sin desmerecer que es que importante también es la vida de cualquier ser humano, pero caramba, un ciudadano que está en la calle, que se montó en una unidad de transporte público, que es asaltado, que es vejado o que es asesinado, ese tiene derechos humanos también. Y el Estado tiene que velar por el derecho humano de ese ciudadano trabajador, de ese ciudadano del día a día, de ese ciudadano que lo asaltan para quitarle un celular o quitarle un reloj. Ese ciudadano merece protección del Estado. Entonces, yo a veces siento, y a lo mejor estoy pecando aquí, me van a bombardear algunos defensores de derechos humanos de exagerados, pero yo a veces siento que hacemos desequilibradamente las cosas y que tanto de un lado como del otro pecamos muchas veces en las críticas tan duras que se hacen cuando algunas cosas se quieren hacer bien. tenemos que hacer una pausa, Gerardo. Al retorno, por aquí pregunta Celestino López y te lo dejo para el regreso. Hablando de seguridad, ¿qué opinan ustedes del matrimonio del PRAN de la cárcel de Barinas? Bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Usted está viendo Vladimir a la Una.